Se nos pide que multipliquemos las expresiones racionales dadas. Multiplicamos expresiones racionales al igual que multiplicamos fracciones. Multiplicamos los numeradores y denominadores. Sin embargo, queremos que el producto tenga la forma más simple, y, por lo tanto, a menudo simplificamos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores antes de multiplicar. Mirando nuestro primer ejemplo, escribamos cada monomio como un producto de primos. La factorización prima de 8 es 2 veces 2 veces 2. Escribamos 8x como 2 veces 2 veces 2 veces x. La factorización prima de 15 es 3 veces 5. Escribamos 15y como 3 veces 5 veces y. Y luego tenemos 5 y más de 12z. 5y es igual a 5 veces y. La factorización prima de 12 es 2 veces 2 veces 3. Escribamos 12z como 2 veces 2 veces 3 veces z. Ahora simplificaremos todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe aquí que tenemos dos factores comunes de 2. Y por lo tanto, 2 dividido por 2 se simplifica a 1 aquí también como aquí. También tenemos un factor común de 5 aquí. 5 dividido por 5 también se simplifica a 1. Y finalmente, también tenemos un factor común de y dividido por y también se simplifica a 1. Ahora que hemos simplificado todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores, podemos multiplicar y saber que el producto estará en la forma más simple. En el numerador tenemos 2 veces x, que es 2x. En el denominador tenemos 3 veces z, que es 9z. El producto simplificado es 2x sobre 9z. Luego tenemos x más de 8 veces 32 sobre la cantidad de x menos 4. En lugar de escribir la factorización prima de 8 y 32, si reconocemos que el mayor factor común entre 8 y 32 es 8, dejemos este denominador 8 y escriba 32 como 8 por 4. Esto nos da x más de 8 veces, nuevamente 32 es igual a 8 por 4, dividido por la cantidad de x menos 4. Y ahora simplificando, observe cómo tenemos un factor común de 8 entre el numerador y el denominador. Y 8 dividido por 8 se simplifica a 1. Ahora puede ser tentador intentar simplificar las x aquí, pero no podemos simplificar aquí porque no podemos simplificar la suma o la resta. Y por la misma razón, no podemos simplificar las 4 patas aquí. Así que ahora nos multiplicamos, sabiendo que el producto estará en la forma más simple. En el numerador tenemos x por 4, que es 4x. En el denominador solo tenemos un factor de x menos 4. Este es el producto simplificado. Espero que hayas encontrado esto útil.